as distant hearts begin believing. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Your love goes on. You carry us when the world gives way. You cover us with your endless grace. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Muy buenos días, amada Iglesia Impacto, es un gusto saludarlos. Hoy 28 de junio del 2020 ya se termina este mes y hemos notado que en cada momento que se empezó esta cuarentena, Dios ha sido fiel con todos nosotros. Amén. Gracias a cada una de las personas que siguen conectadas, que han estado ahí pendientes de cada transmisión, de cada reunión, pendientes de lo que se transmite en la iglesia. Gracias a cada uno de ustedes por abrir las puertas de sus casas y recibir la palabra de Dios. También saludamos a las personas que están aquí en la ciudad de Ibagué, que están conectadas, a los servidores, a las familias, aquellas personas que también tenemos en la ciudad de Bogotá como familias y miembros de la Iglesia Impacto que nos visitan en las redes sociales, también en Medellín, en diferentes partes del país, también a las familias que están allá en España, en el Medio Oriente, en Australia, en diferentes partes del mundo también nos envían saludos. Es un gusto saber que nos están escuchando y que están ahí conectados con la palabra de Dios. En esta mañana, antes de iniciar con el mensaje que hoy Dios quiere darnos, los animo a que podamos traer nuestra Biblia, nuestra agenda, pero sobre todo un corazón dispuesto ahí en familia, reunidos, pidiéndole a Dios que se siga haciendo su perfecta voluntad en tu vida y en la mía. Por esa razón, queremos que cierres tus ojos y empecemos a darle a Dios ese lugar que Él se merece, ese cántico que nace de lo profundo del corazón. Invita a la familia, reúnela y cerremos nuestros ojos. Amén. Padre Celestial, amado Dios, queremos darte las gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, amado Dios, porque sin ti nada, Señor, nada podríamos tener ni lograr. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas el amor tuyo, la fidelidad, Señor, el perdón, amado Dios. Gracias, Señor Jesús, por este día, Señor. Abrimos las puertas de nuestro corazón para que seas tú, Señor, llegando a nosotros, Espíritu Santo, alimentando nuestro espíritu y nuestra alma, Señor. También tocando los corazones de las personas que nos escuchan hoy por primera vez, que están ahí conectadas, que tal vez hoy es la primera o la segunda vez que escuchan la palabra tuya, Señor. Que seas tú quitando, amado Dios, todo lo que se quiere interponer, pero sobre todo, amado Dios, que mi corazón, Señor, entone cánticos de alabanza a ti, Señor. Que este cántico, que esta oración suba como olor grato delante de ti, Señor. Inclina tu oído y escúchanos, Señor. Decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada más deseo, Señor. Queremos alabarte y cantarte a ti, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies arde mi corazón, a
tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo.
Así es, amado Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, de alabanza a ti, Señor. Gracias por poner, Señor, en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Amado Dios, también queremos, Señor, darte la gloria y la alabanza a ti, Señor. Y también, Señor, darte las gracias por el dinero, por las finanzas, Señor, de nuestras casas, Señor. Por el mercado que llega, por el alimento que tú nos provees, Señor. Bendice cada alacena, Señor, de las familias aquí, escuchando este mensaje, representando sus familias, Señor. Que seas tú bendiciendo la alacena de sus casas, que nunca les falte el alimento y que siempre tengamos para dar, Señor. Que la provisión del fruto de su obra, Señor, prevalezca, Señor, sobreabunde, Señor. Gracias, Señor, porque tú guardas, Señor, nuestras finanzas, porque tú guardas, Señor, nuestra provisión, Señor. También, amado Dios, te pedimos que seas tú tomando el control de la enseñanza de hoy, abriendo nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para escuchar esa hermosa palabra que tú tienes hoy preparado, Señor. Quita todo argumento, fortaleza mental, razonamiento que quiera interponerse, Señor. Toda falta de fe, Señor, de compromiso y de amor contigo y con tu obra, Señor, quítalo, amado Dios. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, no llegará vacía, sino que hará el efecto por el cual ha sido enviada. Te hemos orado en acción de gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, la enseñanza que hoy Dios tiene para nosotros está en Mateo 5, capítulo 5, versículo 1. Habla sobre las bienaventuranzas. Ese es el pasaje central. Entonces puedes anotar ahí en tu agenda, en tu agenda y junto con tu Biblia el pasaje central. Mateo 5, del 1 al versículo 12. Amén, iglesia. Entonces, el tema central del día de hoy son las bienaventuranzas. Este pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. Vamos a leer escudriñadamente cada bienaventuranza. Por eso es importante que tomes tu agenda, tu lapicero y junto con tu Biblia podamos ir leyendo de la mano y de la guía del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, vamos a hablar de la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios está buscando hijos de carne y hueso, que no se nieguen a la realidad del sufrimiento de otros, de lo que están pasando no solamente con ellos mismos, sino con otras personas. No podemos tapar el sol con una mano o con un dedo. No podemos negar la realidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si nosotros llegamos ante Dios fingiendo una dureza de corazón, es imposible que Dios nos consuele. Es imposible que Dios obre por medio del Espíritu Santo y haya verdaderamente una restauración, una sanidad o una consolación. La palabra de Dios nos enseña que Cristo dijo, es importante o nos conviene que yo me vaya para enviar el Consolador. Esto lo encontramos en Juan 16:7. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Él mora en ti y mora en mí. Él es el que nos consuele. El ejemplo más claro es que cada uno de nosotros durante esta situación, o no solamente durante esta, sino cuando hay una adversidad en nuestras casas, hay algo que se forma dentro de nosotros. Es un llanto, es un dolor, es una tristeza. Pero es importante desahogarnos, es importante hablar, es importante sacar ese dolor que nos está produciendo tal situación. Pero ¿en dónde? En la presencia de Dios. Es importante llorarle a Dios, postrarnos de rodillas y decirle, aquí estoy, Dios. Necesito que consueles mi alma, necesito que consueles mi espíritu, porque siento angustia, siento dolor, tal vez no encuentro una restauración.
pero en Dios sí la encontramos. La palabra de Dios nos enseña que Jesús lloró. Juan 11:35, Jesús lloró por Lázaro. También en Lucas 19:45, Jesús lloró por Jerusalén. El Espíritu Santo nos consuela, pero si tal vez no nos postramos delante de Dios, es muy difícil que haya una restauración. La promesa para estos bienaventurados es que seremos consolados. Amén. Continuamos. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa la palabra manso o quiénes son los mansos? Los mansos son aquellos que aceptan los tratos de Dios como buenos, sin resistirlos, sin quejarse, sin murmurar, sin cuestionar, ni mucho menos razonar el porqué de la situación. Las personas mansas son aquellos que soportan una provocación sin encender en ira, sin tomar represalias, sin tomar venganza, ni mucho menos dan una palabra de ira, de enojo o de amargura, sino que por el contrario son aquellos que permanecen en silencio o una respuesta suave sale de sus vidas. Bueno, en este caso de su boca. Aquellos que permanecen serenos mientras otros cometen locuras. Pensemos en este momento o reflexionemos si tú que me estás escuchando en esta mañana eres una persona mansa o por el contrario reaccionas en ira. Alguna provocación causa en ti una ira, un enojo e inmediatamente reaccionamos. O tal vez puede ser una persona cercana a ti. Yo creo que todos en algún momento hemos conocido a una persona que comete locuras porque no hay mansedumbre en su corazón. Aquellos que se mantienen dueños de sí mismos, estos son los mansos, que prefieren sufrir y perdonar aun cuando los han injuriado o les han dicho cualquier cantidad de cosas, les han levantado contiendas, mentiras. No pierden el control, sino que por el contrario permanecen en silencio. Estos son los bienaventurados, dice la palabra de Dios. Jesús dijo que es bienaventurado el manso y humilde de corazón. No devuelven mal por mal, aceptan los tratos de Dios en su vida. Los mansos tienen un corazón humilde y sencillo delante de Dios, delante de las personas. Son los mismos donde quiera que estén en el momento donde se encuentren. Se postran delante de Dios y se someten a la voluntad de Él. Se rinden por completo a los planes que Dios ha diseñado para ellos. Los mansos encuentran en Dios un refugio. Amén. Tú encuentras en Dios un ¿qué? Un refugio. Nos consagramos a Él y todo, absolutamente todo, nos interesa saber de Dios, conocer a Dios, amar a Dios y aceptar su voluntad. Ellos dicen la palabra de Dios que tienen como promesa heredar la tierra, heredar esa tierra prometida, esas promesas que Dios ha dado para ellos. Seguimos, amada iglesia. En el versículo 6 del capítulo 5 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Son aquellos que no se conforman, sino que anhelan lo sobrenatural de Dios. Son aquellos que tienen una rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios. Llegan a la presencia de Dios con un corazón rendido. No ocultan nada, se muestran tal y como son. ¿Para quién? Para Dios. Aquellos que quieren tener sus cuentas al día con Dios. Son aquellos que odian el pecado y que desean y tienen hambre por la santidad, por las cosas que son agradables delante de Dios. Que cuando cometen alguna situación que los aleja de Dios, hay algo dentro de ellos que les incomoda. Y eso es lo que debemos de anhelar, tener hambre y sed de justicia. No conformarnos con seguir
en una vida de plenitud alejados de Dios, sino una vida verdaderamente que nos reargulle estar mal cuando hacemos algo delante de Dios. Ellos desean obtener una relación correcta con Dios. La palabra justo, de acuerdo a la Biblia, es uno que vive en un estado permanente de rectitud, integridad y temor de Dios. ¿Cuántos tenemos ese temor de Dios en nuestro corazón? Yo creo que muchos de los que me están escuchando tenemos ese temor de fallarle a Dios, de alejarnos de Él, de no volver a escuchar la voz de Dios, de tal vez hacer nuestros planes por nuestra propia voluntad sin consultárselo a Él. Eso es lo que debemos de anhelar en nuestras vidas. Yo tengo hambre y sed de justicia, hambre de Dios. Dijo Jesús: felices, benditos para ser enviados espiritualmente, prósperos, con una vida de gozo y paz, con el favor de Dios. ¿Quiénes son? Los mansos. Son personas felices, bendecidas, para ser enviados espiritualmente. ¿A dónde? A prosperar a otros, a bendecir a otros. A pesar de las circunstancias externas, también buscamos esa salvación para otros. Tener hambre de santidad, hambre y sed de la presencia de Dios y de su palabra. No pasar tal vez días sin leer la palabra de Dios. Si vemos algo en nuestras casas que no están bien, que sabemos que no están bien delante de Dios, nuestra tarea no es guardar silencio, no es callar, no es que qué va a pensar de mí, no es que qué va a decir de mí, no. La palabra de Dios nos está diciendo que cuando yo tengo hambre y sed de justicia, busco mantener una vida en santidad. Amén. Y tu responsabilidad como padre de familia o como hermano mayor o tal vez como hermano que sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, es corregir a otros. Cuando se acaba el hambre por Dios y su justicia, hay una muerte espiritual. Por esta razón es necesario que seamos sensibles hacia su recompensa. ¿Y cuál será? Que seremos saciados por Dios. Dios nos va a llenar cuando comencemos a caminar en santidad y en integridad. Jesús nos enseña que el dinero, la fama y la riqueza son placeres de la vida, que nada de esto llena el corazón del ser humano. Todo esto es vano, es pasajero. No pongamos la mirada en lo material, pongamos la mirada en lo espiritual, en aquello que nada lo va a corromper, en aquello que va a permanecer, que no se va a acabar. Seguimos en el versículo 7. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos. ¿Quiénes son los misericordiosos? Son aquellos que se contristan al ver la condición de otro, la situación o la necesidad por la cual están pasando. Los misericordiosos hoy en día, tristemente, están en vía de extinción. La palabra de Dios nos enseña que en los postreros días el amor de muchos se va a enfriar. No pierdas esa misericordia, ese deseo de ayudar a otros, esa condición de ponerse en el lugar de otros, la empatía de ver que otros necesitan. Hoy en día muchas cosas están pasando a nuestro alrededor y hay dos posiciones que tienen las personas: ignorar la necesidad de otros o ayudar a aquellos que están pasando por condiciones muy difíciles. ¿Cuál es la tuya? Tienen misericordia y piedad de los que sufren, ya sea por el pecado, recordemos que el pecado trae consecuencias, ya sea por pesar o por otra razón. Los misericordiosos desean sinceramente aliviar el sufrimiento de otros, llevando a esas personas primeramente a la gracia de Dios, a la salvación que Dios nos ha ofrecido por medio de su Hijo Jesucristo. Al mostrar compasión por los demás, alcanzarán misericordia. Lo encontramos en Hebreos 2:17. Recordemos la palabra de Dios, lo que dice: Jesús tuvo compasión de ver una multitud que iba como ovejas sin su pastor. Cuando Jesús
el texto más claro es cuando Jesús habla a la multitud, les predica, les da ese pan espiritual que ellos necesitaban, pero también necesitaban un pan, un alimento físico. A veces, claro, es muy importante dar la palabra de Dios a otros, que es la primera necesidad de aquellos que no conocen de Dios, de aquellos que están alejados de Dios, que tal vez por el testimonio de otros se fueron, o tal vez por el pecado que mismo ha llevado a las consecuencias. Sí, hay que compartirles de otro de la palabra de Dios, hay que ir a rescatar esas almas que se han alejado de Dios. Pero también es muy importante darles no solamente ese alimento espiritual, sino ese alimento físico. Si tú puedes ayudar con un mercado a esas personas que tú conoces, que hay un miembro de nuestra familia que tiene necesidad, nuestra tarea es ayudarlos. Aquellas personas que también están pasando por necesidades. Esas dos clases de alimento, de misericordia, Jesús lo hizo. Estamos hablando del máximo exponente de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo a seguir. Él no solamente alimentó a la multitud predicando su palabra, sino que también los alimentó cuando multiplicó los panes y los peces. Cuando yo tengo misericordia con una persona que tiene alguna necesidad, Dios tendrá misericordia de mí. Tendrá misericordia de mi familia, de los futuros hijos, de las futuras generaciones. Yo creo fielmente que mi generación de mi familia estamos recogiendo lo que en algún momento mis abuelos sembraron, lo que en algún momento mis padres han sembrado. ¿Qué van a recoger tus futuros hijos o tus hijos están recogiendo? Estamos en un tiempo de ¿qué? De cosecha, de siembra. Amén. Entonces, cuando yo no tengo misericordia por la necesidad de otros, difícilmente Dios va a tener misericordia de mí. Recordemos que esto es una situación que Dios mismo lo habla en su palabra. La palabra de Dios dice que si yo perdono, Jesús me va a perdonar. Pero que si yo no perdono, difícilmente mi Padre Celestial me va a perdonar. Si yo tengo misericordia por otros, Dios va a tener misericordia cuando en algún momento yo me encuentre en aflicción, en angustia o en necesidad. Vayamos a la palabra de Dios en Santiago 2:13. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En el Salmo 18, versículo 25 al 27, leámoslo por favor, dice así. Todos estamos ahí. Salmo 18, versículo 25 al 27. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Recordemos que la palabra de Dios se cumple y nos hace hoy un llamado a ser misericordiosos, a tener misericordia. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Debemos tener un corazón enseñable, una mentalidad de ayuda, de consolar y tener misericordia con las personas. Y no solamente con las personas, sino también con ¿quién? Con los animales, con la creación que Dios ha mostrado. Que cuando veamos que están talando árboles, debe haber entre nosotros una necesidad de decir, algo está pasando, debemos de actuar. Cuando están acabando con nuestra naturaleza por la razón que sea, debemos de buscar esa misericordia, de tener compasión y amor por la naturaleza que Dios ha hecho, por los animales, por los perros, por la naturaleza que Dios mismo ha creado. Amén, iglesia. Seguimos en el versículo 8. Bienaventurados los limpios
de corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra limpio en griego es kataros, que significa sin mancha, sin mezcla, puro, sin contaminación, honesto, sencillo, sinceros, entero, no por partes, en una sola dirección. Todo esto significa la palabra limpio en griego. Sin suciedad, agua clara, sin barro, transparente. Por eso el salmista constantemente clamaba en el Salmo 51, versículo 10. Lo pueden anotar o escribir. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10 nos está aclarando el carácter de Cristo. Decía ese salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que esa oración sea continua en nuestra boca, que sea de todos los días. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. No es suficiente la oración que hice ayer. No, tampoco es ser religioso, tampoco es ser fanático, sino es una constante búsqueda de Dios. Todos los días decía y debemos decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Amén. ¿Cuál es la recompensa para los que son limpios de corazón? Que ellos verán a Dios cara a cara. Son los que han sido liberados del pecado por la gracia de Dios y ahora se esfuerzan por agradar y glorificar a Dios y ser como Él. Esa es la recompensa para los bienaventurados del limpio corazón. Ver a Dios cara a cara, tener esa comunión con Dios íntima, escuchar su voz, ser guiados por Él. Son los que buscan de una u otra forma agradarlo a Él con sus acciones, y no solamente Él, sino que quiere que toda su familia sus conductas sean agradables delante de Dios. En el versículo 9, continuamos del capítulo 5, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Reflexionemos ahí. ¿Soy una persona pacificadora? ¿O conozco a alguien de mi casa o de mi familia que es pacificador? Son los que se han reconciliado con Dios, han hecho la paz con Él mediante la cruz, primeramente. Ahora se esfuerzan mediante su vida y testimonio por guiar a los demás a conocer de Dios, de esa salvación. Son aquellos que buscan hacer la paz siempre, estando no solamente a paz con Dios, sino con los miembros de su casa, con las personas de su trabajo, de sus compañeros, de amigos, de conocidos. Son aquellos que ponen fin a una contienda. En dos partes, ellos están mediando, no llevando de aquí para allá, no ponen uno en contra del otro, sino que si están en la mitad, buscan ser pacificadores, poner fin a esa contienda o a esa tregua que se está poniendo. Son los que buscan apagar el fuego, no le echan leña para que se siga encendiendo, sino que apagan el fuego. En lugar de encenderlo, ponen fin a la discusión, al chisme, a la murmuración. Buscan siempre un ambiente de paz. Ser un pacificador hace parte de la virtud de ser hijo de Dios. Es una virtud ser una persona pacificadora. Si nos hace falta esa virtud, debemos de pedírsela a Dios, porque seremos bienaventurados, dice la palabra de Dios. No les gustan los pleitos, no les gusta la contienda, no les gusta poner pelea, ponen fin a todo eso. ¿Cuál es la recompensa de los pacificadores? Serán llamados hijos de Dios. Es decir, que la persona que busca esa contienda, que está en chismes, en murmuraciones, no son llamados hijos de Dios. La recompensa para los pacificadores es que tendrán su nombre como llamados hijos de Dios. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en 2 Corintios 5:19.
Segunda de Corintios 5:19. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tal vez tus vecinos saben que tú eres cristiano, porque ven que vas los domingos a una iglesia, o porque ponen alabanzas durísimo en la casa, alabando a Dios, pero el testimonio es lo que prevalece, esa reconciliación. ¿Será que ese testimonio está quedando en duda? Porque tal vez nosotros no estamos siendo unos vecinos o esas personas pacificadoras de ese llamado a la reconciliación. Hoy Dios nos habla en 2 Corintios 5:19, que nuestra tarea es ser llamados a la reconciliación. Si mis vecinos me ven que ando en contienda en mi propia casa, va a ser un poco difícil. Yo creo que todos en algún momento estamos trabajando en esa labor, en esa tarea. Hoy Dios nos hace ese llamado. Sigamos trabajando en ser pacificadores. En Mateo 5, versículo 9, dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, es una virtud que pocas personas tienen, que nuestra tarea es seguirla buscando hasta lograrla. En el versículo 10, ya para finalizar, dice que son bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Será la última bienaventuranza de la que hablaremos hoy. Esta es la mayor paradoja de todas y es exclusiva del cristianismo. El mundo tiene por felices a aquellos que se divierten y son admirados por los demás. Cristo, en cambio, tiene por felices a aquellos que padecen y son perseguidos por causa de su nombre. Lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 11. Más adelante lo dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Perseguidos, vituperados, perseguidos, y hasta hablarán de aquellos que buscamos predicar la palabra de Dios. Teniendo en cuenta lo que leímos en Mateo 5:11, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para aquellos que de una u otra forma nos están juzgando, nos están cuestionando, nos están persiguiendo por llevar la palabra de Dios? A esos misioneros que se van alrededor del mundo predicando la palabra de Dios. Ahí, en el versículo 12, nos dan la respuesta. Gozaos y alegraos, dijo Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese galardón no es terrenal, es celestial, está arriba en los cielos. La palabra de Dios nos enseña que debemos de seguir predicando la palabra de Dios. Jesús enseña a sus discípulos que la persecución es parte del éxito espiritual. Se sufre persecución no solamente por predicar la palabra de Dios en un sector del trabajo, también en el colegio, en la universidad, en el ambiente político, en los negocios, en la iglesia, en la familia, y por pensar diferente, solamente con tener una idea tuya muy personal que a otro no le favoreció o no le gusta o no es de su agrado, ya es perseguido, ya es cuestionado. Pero Jesús nos llama bienaventurados. Bienaventurados somos por predicar la palabra de Dios. Amén, iglesia. Todos los que se rigen por justicia y experimentan la persecución y la oposición del mundo, somos llamados bienaventurados. Amén. No desfallezcas, no te avergüences de predicar la palabra de Dios, no dudes en corregir a otros guiados por la palabra de Dios. Ese es el mensaje que hoy Dios nos ha dado.
Por eso quiero animarte a que cierres tus ojos y le demos las gracias a Dios. Que le demos las gracias a Dios por este mensaje que Él nos ha dado. Que no nos olvidemos que somos bienaventurados. Amado Dios, gracias Señor Jesús, gracias por esta palabra que nos has dado, que nos has permitido escuchar, Señor. Gracias, amado Dios, Señor, porque hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos todos los días, que soy bienaventurada porque seré consolada, Señor, cuando lloro, que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, que seremos bienaventurados aun cuando nos persiguen, Señor, que tendremos hambre y sed de justicia, Señor. Declaramos, amado Dios, que esta palabra, Señor, haga el efecto por el cual ha sido enviada en cada hogar, en cada miembro de las familias que hoy nos escuchan, Señor. Que esta palabra, Señor, cambie y transforme nuestros corazones. Gracias te damos por las personas que nos han escuchado hoy por primera vez, que cada día, Señor, tú añades a tu iglesia todos los que deben de ser salvos, como lo dice en tu palabra, Señor. Sigue añadiendo, Señor, a todos aquellos que escuchan estos mensajes, Señor. Te hemos orado dándote la gloria y la alabanza a ti, dándote, Señor, el privilegio, Señor, y que ya este mes que se termina, este nuevo mes que inicia, el mes de julio, seamos guiados y dirigidos por ti. Que nunca nos falte, Señor, ese alimento espiritual, ese alimento físico y sobre todo la presencia tuya en nuestras casas. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, es un gusto haber estado con ustedes en esta mañana. Y sobre todo, enviarles un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Pronto nos veremos y que seamos todos guiados de la mano de Dios. Éxitos y muchas bendiciones para esta semana. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 por Facebook Live con nuestro pastor Mauricio. Chao.